En nombre del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile, damos la cordial bienvenida al seminario Ley, Implicancias Locales y Rol de los Sistemas de Gestión. Damos inicio a esta jornada con las palabras del señor César Rojas Ríos, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional y director del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile. Bienvenido, don César. Hola, gracias Marisa. Darle un cordial saludo y bienvenida a todos quienes están todavía conectando a nuestro seminario de hoy, digamos, dentro de los varios webinars que hicimos el año pasado. Partimos con este, que creo que es muy importante para las municipalidades, si bien es un tema que, parece que la ley no es nueva, ¿no es cierto? Es una ley que ya viene del año 2016, pero que ha ido gradualmente entrando en vigencia a través de distintos cuerpos normativos. Y que obviamente los municipios tienen un rol bien trascendente e importante que cumplir en este proceso, sea como municipio individual y también las asociaciones de municipalidades. Eventualmente la ley les permite también tener algún grado de participación en este proceso que siglo XXI, ¿no es cierto? Todavía no tenemos en Chile una cultura siquiera del reciclaje. Siempre a veces los niños nos enseñan a los adultos a reciclar, a emplear mejor nuestros recursos naturales. Este es una ley que no es simple de buenas a primeras, es un material que para los municipios puede resultar complejo, sobre todo en algunas materias. En general, sí, es aplicación normal, pero hay una serie de obligaciones que van a entrar en vigencia, ¿cierto? Estaba sacando la cuenta de la ley ahí, el último decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, estaba mirando en algunas obligaciones el decreto supremo 12, que es de marzo del 2021, y que decía que los títulos ahí, tercero y cuarto, iban a entrar en vigencia 30 meses después de su publicación en el Diario Oficial, y eso debe ocurrir, digamos, a mitad, por ahí por septiembre de este año. Y que ya implica tener plenamente vigente todos los cuerpos normativos vinculados, tanto los dos decretos que originalmente el 7 y el 8, que se dictaron en una primera etapa, que son los reglamentos primarios de la ley, ¿no es cierto?, pero que han tenido varias situaciones posteriores que se deben manejar. Incluso por ahí hay unos temas de que, particularmente en el decreto 12, ahí el artículo 42, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Medio Ambiente, ahí Javier podrá acordarse mejor como exministro, ahí tenía una obligación de proponer un modelo de ordenanza para los municipios, ¿cierto? En algunos aspectos de esta ley para dar cumplimiento a una obligación específica que establece para las municipalidades la ley. Es una ley súper interesante, si no la han visto, aunque no sean abogados, léanla, revísenla y háganse apoyar por los jurídicos y por los técnicos, porque también tiene harto aspecto que escapa al ámbito netamente legal. Conceptos nuevos, ¿no es cierto? Esto de la responsabilidad extendida, ¿no es cierto?, empresarial extendida del productor, es un tema bastante novedoso para nuestra legislación y nuestro sistema, y a pesar, como les digo, que viene ya incorporado en el 2016, todavía a veces no se entiende muy bien. Uno ve que hay municipios en particular que han hecho un esfuerzo por avanzar y anticiparse. Hay algunas empresas particulares que han entrado por ahí y andan ofreciendo servicios en el reciclaje. Como también hay algunos que hacen como que hacen reciclaje y no lo hacen, ¿cierto? Separa a la gente la basura, todo, pasa el camión y lo tiran todo arriba. Entonces uno dice, chuta, aquí hice el esfuerzo. Algunos municipios, incluso los más de acá del sector oriente, han puesto recipientes, receptáculos de basura, y que la gente a veces se los roba, pero para poder reciclar. Es un tema, creo que es trascendente, de verdad, requiere mucha educación, mucha educación. De hecho, estaba mirando los fondos ahí a los cuales se puede postular, van en la línea de precisamente de sensibilizar a los vecinos, de dar cultura, de enseñarles a reciclar, y no solo la aplicación misma de el retiro, ¿cierto? Y la participación por primera vez del
de la empresa privada, y que deben, el que contamina paga, ¿no es cierto?, que es uno de los principios básicos de la ley, hay que hacerlo realidad. Y para eso quisimos, ¿cierto?, traer dos expositores de primer nivel. Está Javier Naranjo, que lo mencioné recién, exministro de Medio Ambiente, y a don Ricardo Zamarreño de la Universidad del Alba, hoy día, que es doctor en su especialidad, digamos, así que nos van a iluminar desde distintos puntos de vista, y espero que sea una provechosa jornada, ¿no es cierto? Vamos a estar hoy día un rato en la mañana y aprovechar de hacer todas las consultas que sean interesantes. En el tema de gestión también, ahí se va a meter don Ricardo. Es un tema de cómo confeccionamos estos planes, ¿no es cierto?, que es interesante de tener las noticias y cómo yo desde el mundo municipal voy a poder gestionar y confeccionar planes, que eso es trascendente, ¿no es cierto?, si no el sistema se puede ir abajo. Y lo que digo siempre, a veces puede que uno diga, aquí desde el mundo municipal este es un tema solo para la Dirección de Aseo y Ornato y el Medio Ambiente, o como le coloquen. No es así. O sea, claro, es la primera llamada a participar, pero es una obligación del municipio entero, desde, creo yo, claro, algunos han sacado la educación, pero ojalá también se haga trabajo con los colegios, aun cuando ya estén en los servicios locales, pero se haga trabajo con los niños, digamos, que son los que van a futuro aplicar esto con mucha más naturalidad que nosotros. Así que darle las gracias a nuestros expositores, ¿no es cierto? Y a ustedes que se han conectado el día de hoy, ya estamos llegando a los 100, ahí estaba mirando, conectados. Muchas gracias y los dejo con Marisa para que presente a nuestros expositores. Agradecemos a don César por sus palabras. A continuación, damos la bienvenida al señor Javier Naranjo Solano, abogado y magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del área de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Jara del Favero Abogado. Fue ministro y subsecretario de Medio Ambiente durante el segundo gobierno del señor Sebastián Piñera y jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, institución en la que también se desempeñó como jefe del Departamento de Litigios y Recursos Administrativos. Javier además tiene amplia y reconocida experiencia y conocimiento en Derecho Administrativo y Ambiental, que nos presentará desafíos, economía circular y municipalidades. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Marisa. Hola, César. Gracias por la presentación, por tus comentarios. La verdad es que antes de compartir pantalla y partir con la presentación que tenga, me quiero quedar con algunos comentarios que tú hacías, César, recién, y por supuesto aprovechar la instancia para saludar a todos los participantes. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de medio ambiente, y eso hay que tenerlo claro, tal vez como una pequeña introducción antes de entrar al concreto de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, hablamos de ámbitos de la materia que son súper amplios, que van desde la afectación o eventual afectación del riesgo de la salud para la población, hasta situaciones arqueológicas, paleontológicas, de patrimonio cultural, y por supuesto el medio ambiente en su sentido más natural y obvio, que es la naturaleza, los recursos naturales. Pero eso no es todo en medio ambiente, y eso no es todo porque efectivamente la ley y la evolución histórica, ¿no es cierto?, que hemos ido teniendo desde la Constitución en Chile en el 80, cuando se consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hasta como lo vamos interpretando hoy día, ha generado diversas obligaciones y deberes de protección y de cuidado respecto del medio ambiente. El medio ambiente en su sentido más amplio. Y es ahí donde la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor tiene una cabida bien relevante, y tiene una cabida bien relevante, entiendo que la pantalla ustedes ya podrían verla, tiene una cabida bien importante, porque la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor lo que hace no es solo hablar de reciclaje, y tal vez lo primero que habría que entender es que lo que se busca acá es la valorización. Y cuando hablamos de valorización, y si estoy diciendo cosas obvias les pido la excusa, pero me parece que es importante para ir comprendiendo lo que estamos hablando, es
poner en valor el residuo. Y una de las formas de poner en valor el residuo es el reciclaje. Y ahí entonces es que la ley REP, ¿cierto? Que es como se conoce comúnmente, como dice su nombre, tiene por objeto introducir instrumentos de gestión ambiental. Entendiendo por instrumentos de gestión ambiental como aquellos instrumentos en que les permite a las autoridades, a los particulares y a la comunidad toda, administrar, gestionar, producir distintos mecanismos asociados al medio ambiente. Por ejemplo, la educación ambiental es un instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental. Los planes de descontaminación son instrumentos de gestión ambiental. Y la ley de responsabilidad extendida del productor establece instrumentos de gestión ambiental distintos, varios. El más conocido y el más importante es la responsabilidad extendida del productor como un instrumento de gestión ambiental, porque hay otros instrumentos como por ejemplo el ecoetiquetado. Y de ahí entonces es que lo que es más importante comprender cuando hablamos de responsabilidad extendida del productor, ¿cierto? Es que el productor, entendiéndose por productor, aquellos que introducen al mercado el producto como marca propia o como comercializador. Por ejemplo, si ustedes van a algún supermercado, no le queremos hacer publicidad a ninguno, ¿cierto? Pero si vamos a una góndola y sacamos una mayonesa que es producto de ese supermercado, que tiene la marca de ese supermercado, si ustedes van a revisar la etiqueta, muy probablemente se van a dar cuenta que esa mayonesa es, aquí sí le vamos a hacer publicidad al muro para hacer ejemplo, es de JB, es de Hellmann's o cualquier otra marca, aunque se venda con otro envase. Entonces ahí el productor es quien la vende como marca propia. Y por supuesto también son obligados como productores aquellos que importan para uso profesional. Y esto es bien importante porque la ley de responsabilidad extendida del productor lo que hace es que estas definiciones del productor extiendan su responsabilidad ya no solo respecto al mercado, sino respecto de qué es lo que sucede con el residuo. Y ahí, respecto de lo que sucede con el residuo, es donde tenemos un rol relevante, y es porque lo que se busca es... Perdona, que me llegó una señal de que alguien quiere tomar el control remoto de mi pantalla, así que lo vamos a denegar porque si no, no puedo avanzar. Así que perdón, Virginia, ahí sí. Porque si no, de nuevo, la forma de garantizar la valorización es que el productor se haga responsable de su producto. Y esto no es un invento chileno, para ser bien justo también. Esto es un funcionamiento que en Chile se tomó el modelo europeo como concepto general, pero que tiene algunas, yo diría, matices entre el sistema belga, francés e inglés principalmente. Y de ahí entonces es que la ley de responsabilidad extendida del productor lo que hace es, ¿no es cierto?, es que a estos productores tengan obligaciones. Obviamente organización, la más importante es hacerse cargo del residuo. ¿Y cómo se hace cargo? A través de los sistemas de gestión, que los vamos a ir revisando luego. Pero también está la ventanilla única, que es el RED, también está el cumplir las metas y obligaciones, que también las vamos a revisar. En este caso nos vamos a tener particularmente en uno de los productos. Y por supuesto es asegurar, ¿no es cierto?, que se genere esta gestión importante en los residuos para lograr la valorización. ¿Y qué productores están obligados? Aquellos productores asociados a los productos prioritarios, que es la definición que da la ley. Y si ustedes se fijan en la lámina dice al día de hoy, porque la ley no los cierra, no es taxativa, sino que la ley pone los primeros 6 productos prioritarios, que son los que están en pantalla: aceites y lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. Yo me voy a detener en envases y embalajes porque entiendo, creo, desde mi experiencia, que es lo más probable, lo que ustedes más relevancia tengan, porque cuando hablamos de envases y embalaje, hablamos de aquellos residuos que se producen generalmente en gran cantidad en los domicilios. También hay una versión no domiciliaria, pero en los domicilios hay una importante gestión del residuo que ustedes tienen un rol importante que asumir en esta materia. Y digo el día de hoy, como les decía, porque la ley abre el espacio a otro tipo de productos. Nosotros en el Ministerio dejamos iniciado la posibilidad de que se iniciaran nuevos productos prioritarios asociados a la ropa como tal. Ustedes conocen, para los que son de acá del norte, específicamente en la región de Tarapacá, en el desierto, en la zona de Alto Hospicio, hay mucho vertedero ilegal asociado a las ropas.
Y otro de los productos prioritarios que dejamos iniciados para que sean considerados son los remedios. Y aquí, ojo, los remedios como tal, la pastilla, no el envase donde viene el remedio, porque el envase donde viene el remedio ya está sujeto a envases y embalajes. Entonces, ¿cómo funciona esto? A través de los sistemas de gestión, que pueden ser individuales y colectivos. No me quiero detener mucho en eso porque parece que no quiero interrumpir después la presentación de mi sucesor, que me da la impresión que tiene un poco ahí de esta materia. Pero básicamente un sistema de gestión es que los productores, y que es probablemente lo que está sucediendo hoy día en Chile, que son los sistemas de gestión colectivo, un grupo de productores asociados al mismo producto se ponen de acuerdo y crean un sistema de gestión que no tiene fines de lucro y que no tiene otro objetivo más que cumplir. O sea, hay otros objetivos asociados, por supuesto, pero el principal objetivo es ir a buscar el residuo de esos productores para poder cumplir las metas de valorización asociados a ese propio residuo. Y en este procedimiento se pasa por el Tribunal de la Libre Competencia, porque como estamos hablando de productos y en definitiva de mercado, existen riesgos de que existan monopsonios o monopolios, u oligopolios, y esas cuestiones deben ser resueltas y revisadas por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia. Una vez que se constituyen estos sistemas de gestión, se le presentan al Ministerio del Medio Ambiente los planes de gestión, que es decir, cómo se va a hacer la pega, para decirlo bien simple y en chileno, y luego de ello, ¿no es cierto?, empieza la exigencia de las metas y los cumplimientos, que son verificables a través de una plataforma de la Superintendencia del Medio Ambiente, que va a ser la encargada de fiscalizar, sancionar, en caso de que corresponda, los incumplimientos asociados a esta ley. Y esta pega, ¿cómo se puede lograr? Es decir, ¿cómo el sistema de gestión va a ir a cumplir la meta? A través de sus propios medios o a través de los gestores, que básicamente son los recolectores base o algunos valorizadores que ya existen en el mercado. Tampoco le quiero hacer publicidad a alguno, pero hay algunos que en algunas de las comunas de probablemente los que están acá ya conocen varios de ellos, y ahí también ustedes van a tener un rol relevante. ¿Cuáles son las metas para envases y embalajes para los residuos domiciliarios? Bueno, como ustedes ven ahí, el primer año, que es parte de este año, son esas que están ahí, son bien bajas, y la razón de que sean bajas es para poder asegurar el cumplimiento y el inicio del funcionamiento de las, comillas, máquina. Esto va a ir aumentando, como ustedes ven, exponencialmente en el tiempo, y las metas consideradas al año 12 son las mismas metas que al año 10, eso sí es la diferencia, tienen, por ejemplo, países como es Francia e Inglaterra asociados al reciclaje en materia de envases o residuos domiciliarios. Para los no domiciliarios, que en términos simples son el patio trasero, como se ha llamado comúnmente, no sé si ustedes piensan en la bodega de un supermercado, los palets, los cartones, los plásticos, etc., las metas son distintas, pero la razón es la misma, es porque la concentración del residuo es mayor, y es también más fácil ir a buscarlo, porque es cosa de agarrar algunas bodegas de supermercados, de mall, y se tienen rápidamente el cumplimiento de las metas. Ahí está básicamente graficado cuáles son los residuos domiciliarios, cuáles son los residuos no domiciliarios. Yo entiendo que ustedes conocen esa distinción, así que en eso no me voy a detener mucho más, pero es básicamente eso es lo que está detrás de esto. ¿Y cuáles son los envases y embalajes que están situados o que están obligados? Obviamente, ¿qué tipo de cartón me refiero? ¿Qué tipo de plástico? ¿Dónde están contenidos? Eso se definió en el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no es cierto?, en marzo de este año, a través de la resolución que ustedes ven ahí, y eso es del año pasado, perdón, y eso es bien importante porque tal vez esto no es de tan relevancia para las municipalidades, pero es parte del concepto que ustedes tienen que comprender de lo que hay detrás de esto. Imagínense cuando ustedes se compran un celular, viene la caja del celular, ¿cierto? Y ustedes lo primero que hacen es sacar el plástico que envuelve la caja. Ahí hay un envase. Luego está la caja en sí misma. Ahí hay otro envase. Luego está el aluminio, donde está contenido el teléfono, o el plástico, donde hay otro envase. Y esa distinción es la que había que hacer y explicar para poder definir cuáles son los envases y embalajes a los que estaban sujetos al cumplimiento de las metas que vimos recién a propósito de los envases y embalajes y en los domiciliados. Esto para que ustedes tengan una lógica de idea de la línea de base para el año 2018, de cuál era la cantidad de toneladas que estamos hablando de residuos y de la valorización existente a ese momento. Si ustedes miran, han pasado ya 5 años casi, o sí, ¿cierto? Si me lo van las matemáticas parece que estoy el abogado,
Estamos hablando de más de 1.250.000 toneladas en cartón para líquidos, que es Tetra Pak, metal, que es básicamente el aluminio de las latas, papel y cartón, plástico y vidrio. Y en los no domiciliarios, de 850.000 aproximadamente toneladas de residuos. Es decir, hay una masa importante que lo único que hace en la medida que el país crece y se desarrolla es aumentar, y que con la pandemia, ustedes sabrán, hubo un aumento exponencial, especialmente asociado a cierto tipo de productos muy ligados a lo que es el famoso, comillas, delivery o la entrega a domicilio de productos. Y acá un dato de cómo funcionan los sistemas de gestión para que ustedes pongan números. Esto es un dato belga, ¿cierto? Hay un sistema de gestión para residuos domiciliarios que se llama FoodPlus y para no domiciliarios que se llama VariPack. Y aquí les pongan atención a esto. Si ustedes miran la cantidad de productores y de toneladas, uno podría entender que hay algo relativamente similar. Pero si ustedes ponen atención en el presupuesto, hay una cuestión que es considerablemente importante de distinguir. En el domiciliario, el presupuesto es de 144 millones de euros anuales. Y en los no domiciliarios, 14. Y esta tremenda diferencia se debe básicamente en el esfuerzo que hay que hacer para ir a buscar los residuos domiciliarios a las casas. Y de nuevo, ahí ustedes van a tener un rol relevante que los vamos a tratar en unos breves minutos más. Y eso es básicamente lo que es el transporte, y ahí está un poco puesto graficado en datos por qué se produce este valor en el transporte de ciertas cantidades o calidades por ciertos materiales que hacen la diferencia a propósito de los residuos domiciliarios y no domiciliarios. ¿Cuáles son los plazos? En septiembre del año pasado, desde el punto de vista reglamentario y legal, venció el plazo para presentar los sistemas de gestión, y aquí ya estamos atrasados. Estamos atrasados porque ha habido un retraso en la constitución de los sistemas de gestión, porque el Tribunal de la Libre Competencia se demoró mucho tiempo. Y este año, en septiembre de este año, comienza el cumplimiento de las metas de recolección y valorización para los sistemas de gestión. Es decir, en septiembre de este año, los sistemas de gestión van a tener que reportar cuál ha sido su cumplimiento para poder verificar esa tabla que vimos si se están cumpliendo las metas del primer año. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Aquí hay cuestiones que parecen un poco obvias, pero que de repente es importante recordarlas. Y el primer gran desafío que tiene la ley REP es que funcione. Que realmente funcione. Ustedes han podido leer, hay varias notas de prensa que han salido señalando que pareciera ser que no hay muchas empresas que están entregando la información, pareciera ser que hay muchas empresas que están desconociendo lo que se ha hecho o simplemente prefieren no participar de esto. Por tanto, el primer gran objetivo de esto es que esto funcione. Y luego, entonces, que las metas se cumplan. Y ahí es donde los gestores, las municipalidades van a adquirir un rol relevante a la hora de poder entregar y proporcionar acceso a los sistemas de gestión. Pero para que funcionen y haya un cumplimiento de meta, tiene que haber una adecuada línea de base. Y esto es bien importante, porque para poder decir el porcentaje, por ejemplo, del 4% de cartón, hay que contrastarlo contra un número. Y ese número es la información de línea de base que deben entregar los productores al famoso Red C. Y en consecuencia, aquí me quiero detener un poco respecto a las municipalidades y por qué para ustedes aquí hay una oportunidad importante. César nos contaba al principio el decreto 12, y si ustedes ven, una de las obligaciones de los sistemas de gestión es justamente celebrar los convenios necesarios con municipalidades y con las asociaciones de municipalidades. ¿Y esto por qué? Porque muchos de ustedes tienen probablemente puntos limpios, algunos tienen puntos verdes. Y probablemente el sistema de gestión le va a hacer resultar muy útil poder ir a buscar los residuos a esos puntos para poder dar cumplimiento a las metas. Es decir, las municipalidades van a asumir un rol muy activo, o deben asumir un rol muy activo en esta materia. Y aquí, por ejemplo, también señalaba el artículo 42, donde hay una cuestión especial asociada a las municipalidades, donde
por ejemplo, y aquí no le voy a hacer publicidad a ningún sistema de gestión, pero en este caso, el de la fotografía, el primer sistema de gestión, o el que va más avanzado para propósito de los residuos domiciliarios, que es re simple, lanzaron con un camión la obligación de ir a las casas a buscar los residuos a través de un plan piloto, en este caso en la comuna de Colina. ¿Y por qué? Porque se establece la obligación de ir a buscar en un 80% de las zonas urbanas los residuos al año 12. Es decir, va a haber que hacer un esfuerzo para ir a las casas de cada uno de los vecinos de sus comunas para poder ir a buscar los residuos. Y en ese sentido, es importante que ustedes sepan que las municipalidades tienen atribuciones, no solo en la ley orgánica propia de las municipalidades, sino que en este caso, a propósito del reglamento que está vigente, no más razón, para constituir o por celebrar convenios con, ya sea las municipalidades o asociaciones de municipalidades, con los sistemas de gestión para lo que está descrito en la lámina aquí a la izquierda. Y aquí hay un rol bien importante en lo que es la educación ambiental. Y esa educación ambiental está muy fuerte dada por justamente en aprender a separar en origen los residuos y hacerlo bien. Y aquí un comentario. No necesariamente cuando el camión los mezcla, quiere decir que no se separen. Y ese es un tema que probablemente va a haber que explicar en algún momento. Se ha intentado, pero siempre persiste algunas ideas en que si bien existen puntos donde están separados papeles, plástico, cartones, aluminio, después llega un camión y los junta, se pierde el esfuerzo de separación. La verdad es que no, pero evidentemente que hay una cierta frustración del ciudadano. Entonces por eso es importante un rol de educación. ¿Y por qué no se pierde? Porque cuando llegan a las máquinas de valorización, estas máquinas son capaces de distinguir o separar los residuos según sea su propia necesidad. Entonces aquí me quiero detener en la comuna de Vitacura, que no trabajo en la municipalidad de Vitacura por si acaso, pero lo quiero colocar de ejemplo a propósito del esfuerzo que han hecho ellos, que tiene algunos pros, algunos contras, y vamos a tratar de explicar para que ustedes entiendan cuál es el rol importante que juega la municipalidad en esta materia. Tenía ciertos puntos limpios, ¿cierto?, la municipalidad, donde dividía por residuos, como probablemente lo hacen muchos, pero a juicio de la municipalidad, ellos tenían algunos problemas que es lo que se ven ahí en la fotografía, ya más escrito. Y uno de los principales problemas que tenían era que en los contenedores existía contaminación cruzada. Y ustedes saben que, por ejemplo, si ustedes quieren reciclar una caja de una pizza, si esa caja está con alimentos, hoy día la tecnología, si bien existe, en Chile aún no está suficientemente instalada para poder reciclar eso. Es decir, eso va a pasar a un relleno sanitario y a disposición final. Y se va a perder el objetivo. Además, la planta KDM en el caso de Santiago, a juicio de la municipalidad, esto no es un juicio de valor mío, sino que de la municipalidad, no estaba siendo útil con la cantidad de información que se le entregaba, reciclaba bastante menos de lo que se pensaba a costos muy altos. Entonces la municipalidad tenía que tomar una decisión y ver cómo podíamos hacer este cambio. Y en ese cambio lo que hizo la municipalidad fue justamente entregar bolsas en los domicilios para que en los domicilios se separen los residuos. Y eso hizo que, que hayan varias cosas. Primero, como desventajas a juicio de la municipalidad, esto les generó un problema. Estoy repitiendo lo que me han enseñado ellos mismos, lo que ellos nos han comentado, a propósito de algunos encuentros que hemos tenido con la municipalidad para poder orientarlo. Es que claro, a ellos se les complicaron algunas cosas. El horario de recolección hoy día se amplió porque el camión va a tener que pasar por distintos lugares, distintos días. Segundo, hay un cambio cultural que hacer con los vecinos y eso implicó, o ha implicado, constante educación, reunión, visita a domicilio, etc. Pero sin embargo, según los números de la municipalidad, las tasas de reciclaje pasaron de un 17 a un 90% aproximadamente del efectivo de lo que se está haciendo. Se ahorró un costo porque ya la separación la llevan ellos y en consecuencia no pagan la separación en la planta de reciclaje. Y por supuesto hay una mejora ambiental general, que es que disminuye lo que llega a residuos sanitarios y en consecuencia disminuye la emisión de gases metano y en consecuencia aporta también a los efectos del cambio climático. Pero
¿Cómo se relaciona esto con la red? Bueno, esta es una pregunta que a mi juicio, lo que sucede acá es que la municipalidad está subsidiando a los sistemas de gestión. Y los está subsidiando porque este es el rol que efectivamente van a tener que cumplir los sistemas de gestión para poder cumplir las metas. Y ahí la lógica entre una decisión estratégica, política, ambiental, futuros sistemas de gestión, estaba dada en que mientras no haya un sistema de gestión operando en esa comuna en particular, la municipalidad, por una decisión de gestión, economía, aumentar tasas de reciclaje, etcétera, tomó esta decisión de hacer esto mientras tanto. Pero finalmente, quien va a terminar de hacer esta pega, o quien va a venir a comprar estos residuos, va a ser el sistema de gestión. Obviamente, la necesidad que vaya pasando el tiempo y las metas vayan aumentando. En consecuencia, hoy día la municipalidad asume, comillas, bien comillas, una especie de rol subsidiario de lo que es el sistema de gestión, mientras los sistemas de gestión entran en funcionamiento, porque el objetivo justamente está dado en que esta pega la haga el sistema de gestión como mandante de sus productores, que son los productores de esas cervezas, de esas botellas plásticas y de esos cartones, y que en consecuencia van a tener que ir al cumplimiento de las metas. Entonces, ¿cuál es el principal desafío, a mi juicio, que tienen las municipalidades? Es justamente poder celebrar lo más pronto posible los convenios necesarios con los sistemas de gestión en creación y creados para poder asegurar lo más pronto posible el retiro de residuos domiciliarios en sus comunas para efectos del cumplimiento de la meta de la red. Y de esta manera ser un actor relevante en esta materia, pero no dejar de lado nunca lo que es, yo diría, la educación ambiental, que es probablemente el rol más relevante que les cabe en esta materia, porque finalmente ustedes son los que tienen la relación con los vecinos todos los días y quienes básicamente tienen esta labor de estar cercano a las personas día a día. Así es que es lo que les quería contar, espero les haya servido para poder ilustrarles un poco más. Así que muchas gracias a César, Marisa, por el tiempo. Agradecemos la presentación del señor Javier Naranjo. Los invitamos a no más de 5 minutos a aclarar sus dudas, a hacer consultas, en el caso que las hubieran. Don Jorge Acuña, tiene la palabra. Hola, buenos días. Bueno, no soy del área estrictamente ambiental, soy abogado, acá en la Municipalidad de Coinco, en la 6ª región, una comuna pequeña, rural, que está cerca de la ciudad de Rancagua. Nosotros estamos muy preocupados con este tema, producto que no somos un municipio pequeño, no cuenta con recursos para establecer grandes sistemas de reciclaje. Y la primera pregunta, y también se ha repetido en el chat, es qué es lo que ocurre en este sistema con los recicladores de base. Ellos funcionan a la par con el sistema de gestión o funcionan, digamos, direccionados con el municipio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no tengo claridad si estos sistemas de gestión están centralizados en macro territorios, en las regiones, por provincias. Ahí me pierdo un poco con la estructura territorial de este sistema. Porque, por ejemplo, y ahí yo le tiro un palo al propio gobierno y a las asociaciones municipalidades, perdona, pero no nos han explicado absolutamente nada de cómo funciona este sistema, por lo menos acá en las regiones. Entonces estamos completamente colgados. Esas son mis dos preguntas. ¿Cómo, por ejemplo, un municipio de región va a funcionar con estos sistemas de gestión que no nos han dicho nada, ni desde la SEREN ni nada? ¿Y qué rol van a jugar los recicladores de base? Por ejemplo, también yo vivo en la ciudad de Rancagua, en un condominio, y ya nos avisaron nuestros recicladores de base, por ejemplo, que no van a recibir más cartones.
producto de la aplicación de esta ley. Y nos están generando un colapso. Y además creo que porque los precios del reciclaje de cartón cambiaron. Entonces estamos todos en el aire con estos temas. Eso, estimado Javier. Hay una pregunta en el chat del señor Fernando Zurita, dice, ¿el sistema de gestión alcanzará sus metas con las grandes ciudades? ¿Cómo se incorporarán las comunas pequeñas en esta red? Se desconecta. ¿Javier? Sí, perdona, me quedé pegado. Creo que escuché a Jorge completo. Entiendo que estabas leyendo la pregunta de Fernando Zurita, que la tengo anotada, en línea base. No sé si hubo otra pregunta. Perdón. Dice, ¿el sistema de gestión alcanzará sus metas con las grandes ciudades? ¿Cómo se incorporan las comunas pequeñas en esta red? Perfecto. No sé si veo un par de manos más, Marisa. No sé si contestamos todas las preguntas al tiro para poder después darle Sí, paso a... solo dos más, Paola Escobar y bueno, cerramos con don Fernando Zurita. La idea es que seamos como súper concretos con las preguntas para no extendernos más y darle pase al siguiente expositor también. Paola. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, Paola Escobar de la Municipalidad de Santiago. Bueno, también tengo varias dudas y agradecer las presentaciones que ayudan a aclarar en algo. Pero primero saber también, porque el reglamento, el decreto 12 establece que los gestores ambientales van a tener que, los gestores, perdón, de residuos van a tener que estar registrados. ¿Ya está en operación ese registro? Y segundo, ahí es, tú dices el rol o los convenios que suscribe el municipio con el sistema de gestión, pero finalmente es un convenio. Hoy día Santiago está contemplado entrar en esta primera etapa. Tenemos un convenio, que es un convenio bien tipo entre privados, básicamente, que hay cosas que nosotros vamos a estar imposibilitados de poder suscribir en ese contrato, o en ese convenio, perdón, y va a que el sistema vigente hoy día, que es siempre va a tener que ver cómo modificarlo y adecuarlo a los intereses de alguna manera públicos, pero ahí el municipio pierde mucha capacidad hoy día de control de una función que ha sido históricamente privativa de los municipios, que es la recolección de residuos. Porque hoy día, yo me imagino que pasa en todos los municipios, hoy día será con contratos externos o a través de un sistema propio. Los municipios estamos encargados de recolectar todo, fiscalizamos y controlamos a las empresas, establecemos multas. Hoy día para todo lo que es envase y embalajes, para todo lo que es envase y embalaje, disculpa, lo vamos a perder. ¿Cómo se contempla eso? Porque la ciudadanía igual va a seguir reclamando al municipio si hay una deficiencia en el sistema. No va a ser ese que es el responsable o la cara visible, van a seguir siendo los municipios. Bueno, tengo varias preguntas, las voy a hacer por el chat porque alguien me interrumpió, pero básicamente tiene que ver con eso, con los registros y cómo el municipio va a mantener la función de seguir fiscalizando, controlando. Perfecto. Anotado. No sé si queda una más, parece. Sí, don Fernando Zurita, no sé si aparte de la pregunta que tiene del chat, ¿tiene alguna otra duda? Don Fernando. Está conversando, parece. Ya, entonces, contestamos, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver. Déjame, voy a volver a proyectar, ¿eh? Porque creo que a lo mejor ahí puedo aclarar algunas dudas. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Ya. De modo presentación, para que se vea un poquito más grande. Perdón, sí, déjame. Ahí. Bueno, pero ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Ya. A ver, Jorge, primero. Los recicladores base son denominados en esta materia como gestores.
Y los gestores son partes de el sistema que se contempla en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. ¿Cómo funcionan los gestores? Los gestores, como dice su nombre, van de acuerdo al tamaño, a la cantidad de residuos que reciban, es como van a generar una relación con los sistemas de gestión. Dentro de la legislación, lo que se les pide a los sistemas de gestión es que hagan la pega a través de gestores. Y ahí es donde los recicladores bases van a seguir haciendo la pega para, en este caso ahora, los sistemas de gestión. Ya no va a llegar solamente a tu casa y se va a ir después al relleno donde le van a comprar el cartón. Ahora se lo va a entregar derechamente al sistema de gestión, porque el sistema de gestión necesita cumplir la meta, y para cumplir la meta le tienen que contar al momento del reciclaje se cuenta, no al momento de la entrega del residuo, si es que efectivamente cumplió o no cumplió la meta. De esa manera es como los recicladores bases son parte del sistema que está contemplado dentro de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, así como lo son otros valorizadores. Por ejemplo, en la zona sur de Chile está muy fuerte Rembre. Rembre está en Punta Arenas, Rembre está en Concepción, está en Santiago, está en Viña y creo que está integrando en el norte de Chile también. Que no son empresas tradicionales asociadas a la basura, sino que son otro tipo de empresas que lo único que hacen es reciclar. Y entre esas hay varias otras que se están creando en el sur. Me ha tocado conocer algunas, obviamente por mi rol de subsecretario primero y después de ministro, y están haciendo esta pega. En Puerto Varas, por ejemplo, para la zona de Puerto Montt, Frutillar, etcétera. Hay otros también que están ahí, Taller Verde Sur, que están en la zona de Puerto Varas, que también hacen esta pega a propósito de los orgánicos y también de los envases y embalajes. Respecto del territorio de los sistemas de gestión, la ley no distingue, porque acuérdate que los sistemas de gestión los hace el productor o los productores. En consecuencia, no hay una prohibición. Si yo soy Luchetti, ¿sí? Y me junto con Carosi y no tengo idea quién más es Fideo, y tenemos que hacer esta regulación de envase y embalaje. A mí no me interesa tener un sistema para Santiago o no para regiones. Yo tengo que ir a buscar el 4% de mis envases el primer año. Entonces lo tengo que ir a buscar en el lugar donde esté ese 4%. Y ese 4% es Santiago, obviamente, porque es la ciudad más grande, pero también es Futarelfú, también es Punta Arenas, también es Arica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente al principio, como les mostré en la tabla, déjame ir para atrás, las metas el primer año son bajas, y son bajas se decidió que fueran bajas para poder ver si estaba funcionando o no, lo que no implica que no se puedan cambiar. Y porque los costos de ir a buscar el residuo es muy alto, como se lo mostré en el ejemplo de Bélgica. Entonces, no hay una distinción territorial sin prejuicio de que se puede. O sea, yo productor podría tener un sistema en Santiago, podría tener un sistema en Concepción, podría tener un sistema en Punta Arenas, podría tener un sistema en Antofagasta. Eso yo podría hacerlo. Pero no es una prohibición o una imposición que se haga solo en un determinado lugar. El objetivo es recuperar el residuo donde se produzca. Da lo mismo. Y eso es lo que busca la legislación. Ahora, claramente, y por eso cuando yo terminé mi presentación pasada dije que lo más importante es que las municipalidades vayan a celebrar los convenios lo antes posible para poder asegurar la recuperación de esos residuos en sus comunas antes que la de al lado. Perdonen que se los diga así de crudo, pero hay un número que cumplir. O sea, si esta cuestión es numérica, entonces hay que llegar a ese número en la medida que se pueda, pero por supuesto hay que apurarse para poder alcanzar ese caso. Respecto de lo que me preguntaba Paola, Javier, se nos quedó pegado, parece. está contemplado en los sistemas de gestión. Javier, ¿Sí? se había quedado pegado, entonces lo único que se escuchó cuando Ya. ibas a iniciar la respuesta de Paola. Perfecto. Paola, decía que el registro de recicladores base ya existe y está operando hace tiempo. Incluso ellos se constituyeron con personalidad jurídica, son un gremio. De modo que ellos ya operan por sí mismos y eso ya está resuelto en los sistemas de gestión
no quiero entrar en detalle de cuáles o quiénes, ya entiendo, han hecho gestiones con varios de ellos para justamente poder ver cómo poder llegar. Y son contemplados, como le dije a Jorge recién, como gestores y son parte son parte del mecanismo para valorizar. En consecuencia, van a funcionar. Ahora, a propósito del comentario de Jorge, el precio del mercado, chuta, ahí eso escapa un poco a lo que te podría contestar. No sé cuál será la razón en O'Higgins particularmente, o en la zona en que tú estás viviendo, Jorge, y por qué esos recicladores bases no están buscando cartón. Eso lo desconozco, no podría entrar en ese detalle. Y respecto del control de las municipalidades, la verdad es que la respuesta es más bien, yo te diría, de astucia, Paola. Tiene que ver un poco con la creatividad jurídica de tu abogado, porque la Municipalidad de Santiago ya forma parte de un sistema de gestión piloto que es AMSUR o AMASUR, algo así la sigla que es. Y en ese MSUR, que es una asociación de municipios y que además quiere ser gestor. Por eso mi pregunta va diferente a los recicladores de base, a otro tipo de gestores, más industriales. Lo entiendo. Claro, lo que pasa es que lo que tú me preguntaste, si queréis me refiero a los consumidores industriales, pero lo que tú me preguntaste era a propósito de cómo las municipalidades van a hacer la pega para que no pierdan, en comillas, el control. Y eso tiene que ver en virtud de cómo tú vas a celebrar el convenio. No hay una prohibición de supervigilancia respecto de tu rol a lo que hagas en el sistema de gestión. De acuerdo a lo que haga cada municipalidad va a tener que celebrar el convenio. Por ejemplo, esto es una opinión personal, que en algún momento se lo comenté a la alcaldesa de Vitacura y a su jefe de sustentabilidad y medio ambiente, y le dije, oye, con la pega que tú estás haciendo hoy, tú le estás haciendo la pega al sistema de gestión. Entonces lo que tú vayas a tener que hacer en el fondo es venderle al sistema de gestión tu residuo y vayas a generar un ingreso por ahí. Entonces, tiene que ver un poco con la realidad de lo que cada comuna o municipalidad, en el fondo, haga respecto de esta recuperación de los residuos, que es distinta al general que el camión de la basura común y corriente, digamos, porque ahí va todo, ahí va lo orgánico, ¿no es cierto? Van, no sé, todo aquello que no se puede reciclar, básicamente, y que no está contemplado dentro de los envases y embalajes. Pero eso tiene que ver, perdona que te lo diga así, un poco con la creatividad de ustedes y un poco de la lógica jurídica que tu abogado o abogada quiera incorporarle al convenio, porque no hay una prohibición o un imperativo para no poder exigir ciertos cumplimientos a los sistemas de gestión. Y respecto a los consumidores industriales es lo mismo. La diferencia es que el consumidor industrial tiene alternativas. El consumidor industrial puede incorporar la información por sí mismo o a través de un sistema de gestión, porque es tanto lo que genera que la ley le permite hacerlo por sí mismo sin necesidad de un sistema de gestión. Pero eso también va a ser una decisión del consumidor industrial. Gracias, Creo que Javier. de nada, creo que esas son las preguntas, se me quedó una línea de base, parece, ¿no? Una que era Fernando, ¿puede ser? Lo de la línea de base la hacen los propios productores. Sí, ellos tienen que decir cuántos productos se incorporan al mercado y que son susceptibles de la ley REP. Parece que me quedé pegado. Sí. Me quedé pegado, no me parece, ¿no? Sí. Sí, se escuchó cortado. Que decía que los productores son los que tienen que reportar su propia línea de base en virtud de la cantidad de productos que ellos incorporan al mercado. Esa información no la tiene nadie, sino que los propios productores, y son ellos los responsables. Recuerden que la responsabilidad es del productor, y si no lo hace mal, es por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sí, Javier, lo que va a suceder ahí es que en base a los porcentajes que tú mostraste de los primeros años, evidentemente estos sistemas de gestión van a juntar sus metas en las grandes ciudades. ¿Cachai? Entonces, en base a los porcentajes que estaban en esa tabla. Entonces, imagínate, recién yo le saqué una foto, no sé si puedes volver a la presentación que tenía, pero yo le saqué una foto de esa parte. Entonces, por ejemplo, recién el año número 10 está en un porcentaje sobre el 50%, en el caso del papel cartón. Entonces, la consulta es esa línea de base. Evidentemente, los primeros al menos 5 o 6 años, los sistemas de gestión van a alcanzar sus capacidades en las grandes ciudades.
Entonces, el caso de ciudades como donde yo trabajo, encargado de medio ambiente de la municipalidad de Lonquimay, una ciudad a 150 kilómetros de Temuco, la capital de la región de la Araucanía, recién el año número 11, eso estamos hablando, yo tengo la duda de cuánto se partió el 2020, el año 2030, puede que recién el sistema de gestión agarre a tu ciudad, ¿cachai? Entonces, eso es una consulta. Y la segunda consulta, evidentemente se nos siguen quedando de fuera los recicladores de base, que para las ciudades pequeñas son sumamente importantes. Ahora, mi pregunta es, esa negociada de los residuos, considerando que los residuos son municipales, pero en definitiva el reciclaje lo hace el reciclador de base, ¿esa negociada con el sistema de gestión la hace la MUNI? ¿Lo hace el reciclador de base? Esas son mis dos dudas, Javier. A ver, la municipalidad no tiene que negociar por los recicladores bases. Las municipalidades pueden celebrar convenios, la Asociación de Municipalidades puede celebrar convenios con los sistemas de gestión. Y por ejemplo, la misma MUCH, cuando celebre el convenio respectivo con el sistema de gestión X, podrá pedirle que a lo mejor vaya por Lonquimay primero. Eso no está resuelto, eso no es así categóricamente. Lo que pasa es que probablemente, desde el punto de vista del transporte, salga más barato hacerlo en una ciudad grande, y particularmente en Santiago. Pero los sistemas de gestión tienen un número limitado de cantidad de productores que lo pueden formar. Es decir, se van a seguir formando nuevos sistemas de gestiones. Entonces no es una regla absoluta de que recién al año 10 vamos a llegar a Lonquimay. Eso no es efectivo. Y además, a propósito de Temuco, existen valorizadores que ya están haciendo esa pega. Y los recicladores bases, si bien aún no puede ser que no estén en el sistema de gestión propio de Temuco, de Lonquimay, puede tener una gestión con ese valorizador para poder valorizar el residuo y sigue haciendo el mismo trabajo, con la diferencia es que hoy día, cuando existe un valorizador, el precio que va a recibir el reciclador base probablemente, porque eso no lo puedo asegurar, pero es lo más probable, va a ser más alto. ¿Por qué? Porque ese valorizador se va a inscribir en el sistema de la red y también va a tener que reportar información respecto de cuánto está valorizando. Entonces, al final, no es una regla excluyente. Lo que pasa es que no puede ser de un día para otro un 100% porque eso no va a funcionar. Esa es un poco la dinámica. Eso creo que era la inquietud. Listo, agradecemos al señor Javier Naranjo y a cada uno de ustedes por sus preguntas. A continuación dejamos con ustedes al señor Ricardo Zamarreño, químico en profesión y doctor en ciencias ambientales, académico perteneciente a la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Alba, hace aproximadamente 5 años, ha generado una línea de investigación de aplicación de la economía circular en relaves mineros, posee publicaciones en revistas científicas indexadas a nivel nacional e internacional. Director del programa de diplomado en gestión ambiental y eficiencia energética, que nos entregará rol de los sistemas en gestión de la ley REP y su impacto local. Bienvenido, don Ricardo. Gracias, muy amable. César, Maritza, gracias por invitarme. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Yo quiero comentar un poco la visión académica que nosotros tenemos, ¿cierto?, de esta ley que, como decía el invitado anterior, es relativamente nueva, pero creo que es importante tener también esta visión de la academia. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Ya. Ahí está, perfecto. Voy a correr esto. Bueno, ahí tenemos el título, ¿cierto? Y esta ley es interesante porque genera una serie de elementos que a nosotros, desde la academia y específicamente a mí, me llama la atención. Voy a hablar muy genéricamente de la ley, ¿cierto? No voy a entrar en todos los detalles porque no alcanzamos con el tiempo. Pero sí, el artículo número 1 es interesante porque dice: la presente ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. Esas palabras son sumamente interesantes porque ahí automáticamente nos indica que hay un cambio de paradigma,
que es lo que nosotros estamos trabajando aquí dentro de la universidad y lo que comentaban de los relaves mineros. Este cambio de paradigma es que estos residuos ya no se va a mirar como un residuo, sino que ahora lo comenzamos a mirar desde un punto de vista como una materia prima que nosotros lo podemos usar para obtener un nuevo producto. Y si nos vamos más dentro del tema ambiental, nosotros podríamos decir que ahora estos residuos ya no van a ser un pasivo ambiental, sino que automáticamente se transforman en un activo ambiental. Y eso tiene una implicancia bastante interesante, lo que conversábamos, ¿cierto?, en la presentación anterior. ¿Por qué? Porque se va a valorizar un pasivo y al valorizarlo automáticamente se transforma en un activo ambiental. Y ese activo ambiental genera dos elementos. Uno, una ganancia económica, que eso nos favorece a todos, pero lo más importante y desde el punto de vista, ¿cierto?, de la parte ambiental, que es a lo que a mí me corresponde, genera también una ganancia ambiental y esa ganancia ambiental es impagable. Entonces tenemos dos ganancias, una ganancia económica y una ganancia ambiental. Ahora, en el artículo 2 nos entregan los principios que inspira la siguiente ley. El primer principio dice que es el que contamina paga. Desde un punto de vista legal, ¿cierto? Como lo mencionó el primer expositor, es adecuado. Desde el punto de vista ambiental, no nos gusta mucho ese concepto porque cuando uno habla de que el que contamina paga, en el fondo estamos nosotros prácticamente reaccionando a una situación y lo que queremos hacer es prevenir esa situación. Entonces, esa fue creada, ¿cierto? O fue introducida por en la ley base del medio ambiente, la ley 19.300, que en la década de los 80, ¿cierto? Algunas empresas, no todas, preferían pagar la multa antes de generar la, la acción remediadora o prevenir la contaminación. Después aparece el gradualismo, que es una cuestión que la mayoría de las leyes en nuestro país aparece, ¿cierto? La inclusión aquí entran todos, la jerarquía, ¿cierto? Se va a generar jerarquías de residuos que se van a generar y que se pueden transformar y obtener productos nuevos. Después, libre competencia, ese es un elemento importante que aquí se va a generar la libre competencia y no se va a obstruir, que yo creo que ese es un elemento importante que tiene la ley, que un poquito más allá lo vamos a ver. Después tenemos que es participativo, todos aquí participan. Y aquí hay un elemento importante, precautorio. Precautorio significa que si falta el conocimiento necesario para realizar una actividad, eso no implica que esa actividad no tiene que hacerse. Todo lo contrario, de todas maneras tiene que realizarse. Y ese elemento va a generar, y ahí es un elemento que hasta el momento, yo creo que porque recién la ley se está instaurando, va a generar otra línea que es la innovación y la generación de nuevo conocimiento para transformar estos nuevos, estos residuos, para transformar y aplicar estos residuos, ¿ya? El preventivo, ¿cierto? Después la responsabilidad del generador, que mi antecesor lo habló muy bien, transparencia y publicidad, que también es un elemento interesante, y la trazabilidad. Ese es un elemento muy importante porque se genera y se sabe dónde se van a ir a parar nuestros residuos que nosotros generemos y cómo podemos recuperarlos. Ahora, el objetivo, ¿cierto?, es generar la responsabilidad extendida del productor, REP. Pero para generar la responsabilidad, ¿cierto?, yo necesariamente necesito mecanismos. Y este es un elemento importante porque
estos mecanismos son los que a lo mejor las municipalidades dentro de sus áreas locales van a tener que generar. Hay mecanismos que son globales, pero como había algunos que preguntaban por situaciones específicas, entonces las municipalidades van a tener que adaptar los mecanismos globales a sus respectivas localidades. Y ese es un elemento que tienen que considerar, sobre todo cuando se generan los sistemas de gestión. Los mecanismos no van a ser igual para todas las municipalidades. Van a haber mecanismos que yo creo que van a ser globales, pero la mayoría o una cantidad importante va a ser individual, específico para una localidad. Y eso tienen que tener presente, y para eso necesariamente, como decía César, se tiene que especializar a la gente de las municipalidades que van a jugar un rol muy, muy importante. Ahora, ¿qué productos va a regular la ley? ¿Cierto? Esto tienen que tener básicamente 4 características. Primero, tiene que ser un producto de consumo masivo que genere una gran cantidad de desechos. Después, que estos desechos o estos productos, ¿cierto?, puedan ser peligrosos para la salud, para las personas y el medio ambiente. Ser factibles de valorizar. Yo creo que hoy día, con la tecnología, la mayoría de los residuos se pueden valorizar. Lo que sí hay que hacer es meter lo que se denomina ahí innovación e investigación, ¿ya? Y por supuesto que hayan regulaciones comparadas, ¿cierto? ¿Ya? Y dentro de esto, los elementos más importantes, aparecen los residuos, ¿cierto?, de aceite lubricante, aparatos electrónicos, baterías, envases, embalajes, neumáticos y pilas. Si nosotros miramos cada uno de estos elementos, ¿cierto?, la mayoría de ellos es posible transformarlos y reusarlos y aplicarlos hoy día en nuestra sociedad, ¿ya? Todo eso, la mayoría es posible poder realizarlo. Ahora, según la ley, establecen los siguientes actores. Nosotros tenemos un fabricante o un importador que ofrece un producto. Este producto es de consumo masivo, pero el producto tiene que venir en un envase o en un contenedor. Ese contenedor, automáticamente, cuando yo uso el producto, aparece y se transforma en un residuo. Ese residuo tiene que tener la característica, ¿cierto?, de poder transformarlo, reutilizarlo, ¿cierto?, o reciclarlo. Para eso ahí aparece el Ministerio del Medio Ambiente, donde tiene que entregar las metas de recolección y valorización que ya fueron mencionados. Este proceso de transformación del residuo tiene que tener un mercado y, por supuesto, tiene que tener un consumidor. Pero para que se produzca este mercado y este consumidor nuevamente y poder recuperar este residuo, yo necesito gestores. Y dentro de los gestores, como hablaba muy bien, aparecen las municipalidades, aparecen empresas, ¿cierto?, que generan la valorización y, por supuesto, los recolectores. Y eso genera nuevamente un ciclo virtuoso que genera la organización y genera un financiamiento que es importante que esté presente dentro de todo este sistema. Si nosotros lo miramos con un poco más de detalle, ¿cierto? Tenemos el productor, que es un fabricante o un importador, genera residuos, esos residuos tienen que ser de alguna forma recuperados, metas de recolección y recuperación.
Se tiene que generar nuevamente un mercado de consumo, ¿cierto?, para esos residuos. Tiene que tener la recolección, ¿cierto? Y aquí aparecen los gestores, que básicamente pueden ser las municipalidades, genera los recolectores y empresas valorizadas, ¿no? Esta organización tiene que ser financiada, tiene que ser de igual forma organizarse, ¿cierto? Financiarse. Y aquí aparece el famoso principio de que el contamina paga, que como ya les dije, a nosotros que somos del tema ambiental no nos gusta mucho, pero esta misma visión que nosotros estamos viendo acá, yo la puedo llevar y a lo mejor transformar un poquito. Y en vez de decir el que contamina paga, yo podría decir, bueno, ¿y por qué no aplicamos la economía circular? La economía circular básicamente es un modelo de producción. Ahí aparece la definición, pero yo podría decir que la economía circular básicamente es lograr que un producto tenga 0 residuos. ¿Qué implica eso? Que yo tengo un producto, genero un residuo, tomo ese residuo, lo transformo, genero un nuevo producto y así sucesivamente. Y se me está generando este ciclo virtuoso, que es el que vemos en la presentación. Por ende, la forma del ciclo de vida de este producto prácticamente se extendería. Lo ideal es que sea en forma infinita, pero se extendería bastante en el uso en el tiempo y nosotros automáticamente reducimos, ¿cierto?, la generación de esos residuos. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, queremos hacer dentro de los relaves mineros. Aquí en la cuarta región, yo estoy en este momento en la ciudad de La Serena, en la cuarta región tenemos la mayor cantidad de relaves mineros. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Aplicamos este concepto a los relaves mineros. ¿Para qué? Para sacar elementos importantes. ¿Qué elemento importante? Cobre, aluminio, cobalto, que ahora se usa todo en la parte de las baterías eléctricas. Y así estamos generando una ganancia económica y además una ganancia ambiental porque estamos reduciendo el volumen de los relaves. Ese mismo concepto se aplica acá en los residuos domiciliarios, ¿cierto?, que se aplica en esta ley, ¿no? Entonces, hablemos de economía circular aplicado a los residuos y eso es un elemento que desde el punto de vista de la academia, ¿cierto?, se puede perfectamente llevar y aplicar a esta ley. Ahora, ¿cuál es el rol que juega la academia? Básicamente es acompañarlos, asesorarlos, y hay un elemento que vamos a tocar un poquito más adelante, que es generar nuevos productos y generar innovación en los residuos, que eso sí nosotros lo podemos hacer y acompañar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de embalajes, cierto? Básicamente tenemos 3. Envases primarios, básicamente son aquellos que están en contacto con el producto que se está ofreciendo. Envases secundarios son aquellos que contienen el envase primario, ¿cierto? Y el terciario es aquel que tiene o contiene ya sea un envase primario y secundario, ¿cierto? Y esos se pueden tratar. Ahora, ustedes a lo mejor saben perfectamente y mejor que yo todos estos embalajes, ¿cierto? Y aquí tenemos la categoría de los envases domiciliarios: papel, cartón, plásticos, metal, cartón para líquidos y vidrios también que contienen líquidos. Dentro de los no domiciliarios, ¿cierto?, tenemos papel y cartón, plásticos, metal, y aquí hay algunas restricciones, ¿cierto?, para cartón, para líquidos y vidrio, porque, como decía el expositor anterior, muchas veces se producen contaminaciones cruzadas y dentro de la parte industrial muchas veces se usa contenedores, ya sea de cartón y de vidrio, que contienen componentes que son peligrosos. Por ejemplo, yo no podría reciclar
un envase de un ácido sulfúrico que se usa en la industria, porque podría contaminar y generar algún daño, ¿cierto?, dentro del proceso que nosotros estamos aplicando. Entonces, por eso se llega básicamente a los elementos no domiciliarios, hasta los metal y cartón y vidrio se deja para desechos que son especiales o pueden ser peligrosos, ¿no? Entonces, esos son básicamente los elementos que se genera y que puede tratar este proceso, ¿no? Ahora, dentro de este proceso, que si ustedes se están dando cuenta, a ustedes les toca una pega bastante fuerte. ¿Por qué? Porque tienen que generar un sistema de gestión. Este sistema de gestión a lo mejor puede ser bastante conocido o puede haber varios sistemas de gestión. Pero este sistema, el que ustedes van a trabajar, va a ser un sistema dinámico, muy, muy dinámico. ¿Y por qué va a ser dinámico? Porque según la metodología, ¿cierto?, y la definición de sistema de gestión, es una metodología que ayudará a visualizar y administrar una empresa o un organismo. Pero eso está basado en datos y en hechos. Está basado en datos y en hechos. Entonces, si nosotros vemos este diagrama, nosotros vamos a generar un plan de desarrollo. Este plan de desarrollo, ¿cierto?, se tiene que hacer las medidas correctivas, se tiene que verificar que se está generando bien y generar la ejecución del plan. Y posteriormente volver a evaluarlo. Y aquí está el elemento importante. Si veíamos y recordamos cuáles eran las primeras transparencias, ¿cierto?, donde aparece en el artículo 2, ¿cierto?, cuáles eran los elementos, ¿cierto?, que gobernaban esta ley. Ahí aparecía que era la parte de generar nuevos elementos. Significa que en poco tiempo, en este momento, está muy bien definido lo que se está reciclando y cuáles son los procesos en el cual se recicla. Pero con el tiempo, como yo voy a tener un elemento nuevo que viene de un reciclaje o que viene de una transformación de un residuo, se me van a generar nuevos residuos. Y esos nuevos residuos yo necesariamente voy a tener que evaluarlo y ver cómo lo trato para generar un nuevo producto. Es decir, este sistema de gestión en el corto o mediano plazo va a ser muy dinámico, porque se van a ir generando nuevos residuos y nuevos productos van a tener que ir adecuándose y obteniéndose. Entonces, ese es un elemento que en este momento tienen que ir preparándose, porque en el corto y mediano plazo, como va generando la tecnología que aumenta muy rápido, ¿cierto?, avanza muy rápido, entonces se tienen que adaptar rápidamente a este proceso. Ahora, según los tipos de sistema de gestión, como se habló anteriormente, básicamente tenemos un sistema integrado de gestión, que es el más amplio, en el cual tenemos varios productores, ¿cierto? Producto 1, 2, 3, qué sé yo, donde se va a tener que generar un sistema integrado de gestión, donde el Ministerio del Medio Ambiente va a supervisarlo. Este sistema integrado se tiene que generar licitaciones. ¿Para qué? Para que empiecen a actuar distintos elementos, por ejemplo, la recolección, clasificación, pretratamiento, valorización y reciclaje. Y aquí yo pondría y transformación, porque no solamente yo valorizo y lo reciclo, sino que yo también puedo valorizarlo y puedo transformarlo y puedo obtener un nuevo producto. Y eso es un elemento que también
tienen que ir considerándolo, no solamente el reciclaje, sino que la reutilización y la transformación de ellos. Entonces, este es el sistema integrado que lo van a usar las grandes industrias, ¿cierto? O la agrupación de varias industrias, pero también tenemos un sistema individual, donde yo tengo un productor, ¿cierto? Que en este caso, no sé, puede ser de aceite o de algún otro elemento, donde aquí no va a tener un sistema integrado, sino que va a tener un administrador del sistema de gestión. Este administrador va a tener que generar la contratación de gestores. ¿Para qué? Para recuperar, reciclar, transformar solamente el producto o el residuo que genera esta industria. Este sistema no puede transformar, generar o reciclar otros residuos de otras industrias, solamente el de la industria o del productor que fabrica este elemento. Y esos son elementos, ¿cierto?, que yo creo que hay que considerar. Y por las preguntas anteriores, ¿qué pasaba con las pequeñas municipalidades, ¿cierto?, o los pequeños áreas? Bueno, yo creo que van a tener que optar por este sistema. ¿Por qué? Porque muchas municipalidades, ¿cierto?, son pequeñas y generan mayormente un tipo específico de residuos. Entonces, a lo mejor van a tener que usar este sistema y no el sistema anterior que vimos, ¿cierto? Entonces, si comparamos nosotros ambos sistemas de gestión, tenemos el integrado, el individual. Dentro de la línea base, ¿cierto?, se suman todos los materiales y los residuos que generan estas industrias. En el sistema individual, solamente el residuo que genera la industria, ¿cierto? Dentro de la gestión, el sistema integrado puede contratar, financiar ciertos servicios gestores, y esto lo gestiona a través de licitaciones abiertas, públicas, y tiene que reportarlo al medio ambiente, al Ministerio del Medio Ambiente. El sistema individual aquí es un poco más simple, ¿cierto? Aquí el productor, ¿cierto?, desarrolla la figura del administrador de gestión, sistema de gestión, el cual él gestiona los contratos. ¿Cuáles son los envases a recolectar? Dentro del sistema integrado, todos los residuos que generan las industrias que participan de este sistema, y aquí solamente los residuos que genera la industria. Y por supuesto, aquí aparecen las multas, que son prácticamente equivalentes para ambos sistemas, ¿cierto? Aquí multas por $8 millones, creo que el máximo es un pago colectivo, y aquí multas hasta por $8 millones por un productor determinado. Ahora, centrémonos un poco en el sistema de gestión y su impacto local, ¿cierto? Las municipalidades, ustedes, insisto, tienen un rol muy, muy grandote e importante. Y como lo decía el expositor anterior, para cumplir las metas que se están generando y que obliga la ley, hay que tener varios elementos a la vista dentro del sistema de gestión. Uno, que es la educación, ya se mencionó bastante. La educación a la población, ¿cierto?, es un rol que van a jugar los municipios en forma preponderante, ¿ya? ¿Por qué? Porque según estudios anteriores, experiencia de otros países, la separación inicial, ¿cierto?, en las viviendas hace más fácil que se logren cumplir las metas. Entonces hay que tener una educación muy importante hacia la persona, hacia la población, desde nivel primario, ¿cierto?, la educación primaria, hasta las personas adultas. Después tenemos que los sistemas de gestión
necesariamente tienen que considerar a la comunidad. Es decir, si no consideran a la comunidad, lo más seguro es que no logren las metas. Y al considerarla a la comunidad, automáticamente ellos también tienen que participar en el proceso de educación de ellos. Entonces, la educación aquí juega un motor muy, muy importante. Después, hay experiencias internacionales, ¿cierto?, que uno lo puede analizar, uno lo puede ver y tratar de aplicar en nuestro país. Pero nosotros también tenemos ejemplos exitosos en nuestro país. Por ejemplo, yo les comentaba, bueno, yo estoy en la ciudad de La Serena, y en La Serena hace aproximadamente unos 8 o 10 años atrás, ¿cierto?, que en la noche uno pasaba tipo 10 de la noche por el centro de la ciudad de La Serena y uno veía todas las tiendas que estaban cerrando y sacaban todo lo que era papel, cartón y lo dejaban afuera. Y a esa misma hora pasaban los señores recolectando los papeles y cartones. Ellos los separaban y posteriormente lo vendían. Entonces, ese es un ejemplo importante, ¿cierto? Y que yo creo que esto ocurre en la mayoría de las ciudades importantes de nuestro país, ¿cierto? En el cual hay recolectores que ya tienen un mercado. Y eso es un elemento importante que hay que considerar y considerar esa experiencia. Después tenemos, por ejemplo, el reciclaje de botellas, vidrio y metales. Aquí yo les voy a contar una infidencia. Yo cuando estudiaba, yo soy de Antofagasta, estudié en la Universidad Católica del Norte, ¿cierto? Saqué mi licenciatura en química y el título de químico. Y en el verano yo fui chatarrero. ¿Qué era chatarrero? Me contrataba un señor y íbamos a buscar a los talleres metálicos todos los residuos metálicos. Lo cargábamos y lo separábamos, todo lo que era fierro, cobre, aluminio, y este señor posteriormente lo echaba a un camión, perdón, y lo llevaba a Santiago y lo vendía. Es decir, ahí también tenemos otra experiencia. ¿Qué pasa con las botellas de vidrio? Antiguamente el vidrio se reciclaba, ¿cierto? Se volvía a refundir. Eso yo lo supe porque hice mi práctica en la compañía Cervecería Unida, ¿cierto? Y después estuve haciendo un reemplazo y veía cómo se tomaban las botellas, ¿cierto? Se rompían, se llevaban a un camión a Santiago, se fundían y se obtenían nuevamente botellas. Es decir, había un proceso de reciclaje. Entonces, hay experiencias, que esa experiencia uno lo puede tomar, por supuesto, con la tecnología actual, la podemos mejorar y generar menos residuos. Después, los sistemas de gestión van a tener que tener una coordinación muy importante con los actuales sistemas de recolección de residuos. Hoy día yo veía, por ejemplo, cuando venía a la universidad aquí 10 para las 8, justamente me encontré con el camión de la basura y al frente de la universidad hay unos locales de comida y este camión de basura estaba eliminando los residuos y echándolo al camión. Y yo analizaba y veía que aproximadamente el 60% era papel y cartón. Y el resto, basura tradicional, no sé, orgánica, qué sé yo. Entonces, hay una cantidad importante que se puede recolectar acá. Entonces, tiene que haber una coordinación entre los sistemas actuales y los sistemas de gestión en la recolección de estos residuos. Después, insisto, en los sistemas de gestión se va a generar reciclaje, que eso ya se sabe muy bien, pero también se va a generar nuevos productos, porque necesariamente se tiene que hacer investigación e innovación. Y cuando yo tengo un nuevo producto, voy a obtener un nuevo residuo. Y ese nuevo residuo yo también voy a tener que ver qué es lo que hago con él. Entonces, aquí las municipalidades
van a tener que tener muy bien un conocimiento técnico. Y dentro de ese conocimiento técnico, nosotros como instituciones de educación superior, que estamos llamados a generar tecnologías, ¿cierto?, a solucionar este tipo de problemas, los podemos acompañar muy bien, ¿no? Si vamos a generar nuevos productos, vamos a tener que nuevamente tener valorización de estos nuevos productos. Y si vamos a tener nuevos productos, nuevamente vamos a tener que generar nuevos mercados. Es decir, si ustedes se dan cuenta, no solamente es el reciclaje es un elemento importante, pero al valorar, yo automáticamente transformo. Y al transformar obtengo un nuevo producto y ese nuevo producto se va a generar un nuevo residuo y ese residuo lo voy transformando. Es decir, en el fondo estoy aplicando la economía circular a este proceso que ustedes en este momento están analizando y viendo cómo van a participar. Desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista científico, las municipalidades tienen una tremenda tarea y una tremenda pega que se les viene encima, que, insisto, nosotros como institución de educación superior perfectamente lo podemos ayudar y en general todas las instituciones de educación superior. Bueno, de despedida, quiero dejarle esta hermosa oración. Dice: la tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos y nietos. Y como abuelo chocho, ¿cierto?, le presento a mi nieta, porque yo quiero dejarle que este país y esta tierra ella lo pueda disfrutar y sus hijos y sus nietos también lo puedan disfrutar. Ahí les dejo mi correo por si necesitan algún comentario o si quieren hacerme alguna pregunta. Y nuevamente, muchas gracias por invitarme y espero que haya servido esta experiencia y estos comentarios que yo que les acabo de entregar. Muchas gracias y estoy dispuesto a las consultas que ustedes me puedan realizar. Agradecemos la presentación del señor Ricardo Zamarreño. En honor al tiempo, vamos a dar la palabra a 3 preguntas. El señor Víctor Hugo tiene la mano levantada, por favor. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, poniendo mucha atención a las exposiciones, debemos contrastarlo con otras realidades. Yo soy el director de Medio Ambiente en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, aquí en la región del Biobío. Tenemos 150.000 habitantes. Nosotros tenemos un sistema de gestión que no es muy común, que el retiro de la basura domiciliaria obliga al contratista a instalar puntos de reciclaje, 12 en la comuna y un centro de acopio, ¿ya? Sale caro, efectivamente, es muy caro, pero esto nos permite valorizar gran cantidad y medir muy bien lo que significa la recolección de estos residuos. Y lo resultante de la valorización va al sindicato de recolectores de base que existe en nuestra comuna, que logramos organizar a 28 recolectores de base. Entonces, en ese contexto, mi pregunta, a nosotros nos identifica la plataforma, nos identifica como gestores, municipalidades, recolectores de base, y hay un intermediario acá, que es la empresa de recolección de residuos sólidos domiciliarios, que aparentemente también tendría el rol de gestor en esta nueva estructura. Y eso quisiera yo preguntarle a Ricardo, ¿cómo nos enfocamos con estos 3 mundos? El sistema integral de gestión, cuando llegue, que ya han llegado algunos a conversar con nosotros, Resimple en particular, haría convenio directo con la municipalidad, pero hay otro, que es la empresa de recolección de residuos sólidos, y también podría hacer trato directo con los recolectores de base, que es el tercero. ¿Cómo ve el escenario para nosotros? Gracias. A ver, esta ley en general es compleja en ese sentido porque hay muchos actores. Pero dentro de esos actores, las municipalidades juegan un rol muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes son los que conocen lo que se genera dentro de su área de actividades. Y dentro de esos elementos, ustedes perfectamente pueden participar como coordinadores y también como gestores, y además también pueden estar dentro del sistema de
integral de gestión. ¿Por qué? Porque conocen toda su realidad. Por eso es importante que la municipalidad participe. Pero ojo, la municipalidad conoce muy bien, pero también la municipalidad sabe cuáles son sus límites de actuar. Entonces, por eso yo decía que es muy importante la metodología en el cual ustedes van a generar lo que es la metodología de el sistema de gestión. Ustedes lo tienen que generar y conocen su realidad y saben si van a ser gestores o solamente van a ser coordinadores. Eso lo tienen que saber ustedes porque la realidad es suya. Entonces, por eso es importante que ustedes, como municipalidad, y aquí a lo mejor voy a decir algo que no les gusta mucho, pero tienen que conocerse, tienen que saber cuáles son, hasta dónde puedo llegar yo desde el punto de vista técnico, económico, social, qué sé yo. Y eso lo tienen que definir ustedes, porque hay municipalidades con distintas realidades, municipalidades que tienen una gran cantidad de poder económico, otras que tienen menos capacidad de poder económico, entonces ahí lo tienen que ir valorando y definiendo según sus capacidades. La señora Paulina Albornoz tiene la mano levantada y si no hay más dudas, no hay más consulta, con ella cerramos. Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes. Yo soy de la Municipalidad de San Javier. En el contexto de nosotros tenemos recicladores de base que de a poco se han convertido en una pequeña pyme. También nos han llegado sistemas de gestión a hablar con nosotros. Mi duda es la siguiente: ¿cómo compiten? Porque Ricardo había mencionado que los sistemas de gestión licitan lo que es la recolección, por ejemplo, de los residuos. ¿Cómo compite una pyme que se dedica a la recolección de residuos o unos recicladores de base con empresas grandes como por ejemplo los de recolección de basura, que lo más probable también empiecen a hacer recolección diferenciada? ¿Hay algo en la ley que asegure que efectivamente los recicladores de base puedan ser parte de este sistema sin hacer esa competencia? Porque para mí es una competencia desigual en esta integración de ellos al sistema. Esa es mi pregunta. Yo lo veo desde dos visiones. Uno es que ellos se puedan agrupar, ¿cierto? Y puedan generar un sistema de gestión integral, es decir, se agrupan, forman algún organismo, qué sé yo, y ofrecen esto a distintas empresas, ¿sí? Que sería una alternativa. La otra alternativa, si a lo mejor es una organización muy pequeña, entonces lo que se haría, o lo que yo recomendaría, es que ellos se ofrezcan los servicios a una sola empresa o un solo producto. Entonces, ahí lo que se estaría generando, y eso es lo que mostraba, era básicamente un coordinador del sistema de gestión. Y ellos recoleccionarían, ¿cierto? O extraerían solamente los residuos de una empresa, nada más, ¿ya? Esas dos alternativas yo la vería. Y si ellos, por ejemplo, recoleccionan solamente esa empresa, aunque haya un sistema integrado de gestión, ellos tampoco podrían recolectar los residuos de la empresa pequeña. ¿Por qué? Porque tendrían el contrato con esa industria o esa empresa que genera los residuos. Entonces, de esa forma se estaría evitando lo que estaría diciendo, que sería una competencia desleal. Yo creo que eso podría ser, y eso debería hacerse con los pequeños empresarios, con las pequeñas agrupaciones de recolectores. ¿Puedo complementar? Sí, sí, por favor. Ok, muchas gracias. Igual difícil, Sí. la verdad, porque muchas veces
la empresa pequeña, el contacto que tienen con, por ejemplo, una empresa grande, supongamos, sin hacer propaganda de la CSU, por ejemplo, ya tienen su sistema de gestión con estos sistemas de gestión que ya se están estableciendo. Entonces, igual es difícil poder que ellos sean... Se perdió. Sí, solo quería complementar algo nomás, a propósito de lo que estabas señalando, Ricardo, y la pregunta de Paulina. La ley tiene una solución para eso, y es bien simple, y es que las licitaciones que realicen los sistemas de gestión pasan por el Tribunal de la Libre Competencia justamente para evitar que hayan o monopolio o concentración de mercado respecto de algunas personas que justamente liciten en todas las comunas. Así que eso se va a garantizar a través de la institucionalidad de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia. Para cerrar con María José Álvarez. María José. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, en realidad mi pregunta era, bueno, yo trabajo en la Municipalidad de Coyhaique como directora de Medio Ambiente, pero me falta mucha duda. Efectivamente, igual a muchas empresas, no muchas, dos, se han acercado con el municipio para poder hacer estos convenios con este sistema de gestión integral. Pero la duda que tengo con respecto a la región es que primero el transporte es muy caro, por lo cual no hemos podido tener un sistema de gestión como municipio de reciclaje en su totalidad. Y cuando le hago las preguntas a estas empresas de cómo trabajarían y cuál sería el costo asociado a esto, no son muy claros en trabajar, no son muy claros en decirme, ¿sabes qué? No tenemos recicladores base. ¿Por qué? Porque la logística de transportar residuos de la comuna de Coyhaique hacia el norte es casi inviable. Tenemos solo un reciclador y que se autofinancia con muy poco, y todavía no entiendo la figura que debe tener el municipio para dar cumplimiento a la ley REP, haciendo estos convenios con estas empresas. No sé si tú me puedes aclarar un poco eso. A ver, dentro de la parte legal, la municipalidad primero, la municipalidad tiene y conoce muy bien lo que es la generación de residuos dentro de su comuna. Hay comunas que son, que están a distancia, ¿cierto?, de los centros de acopio, qué sé yo. Lo mismo, por ejemplo, pasa en Antofagasta, qué sé yo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ley REP, necesariamente vamos a tener que tener un sistema de gestión. Ese sistema de gestión, si los privados no lo pueden ofrecer o es muy caro, ¿cierto?, necesariamente va a tener que ser gestionado por una entidad pública. Y el llamado a generar ese sistema de gestión va a ser necesariamente las municipalidades. Entonces, por eso yo digo que las municipalidades son el primer ente público que va a estar dentro de esta área, porque ustedes conocen sus respectivas realidades. Ustedes saben qué es lo que generan, qué es lo que no generan, y saben cómo pueden posiblemente reciclar o cómo pueden posiblemente transformar. Y si no lo saben, necesariamente van a tener que recurrir a solicitar ayuda a entidades como las universitarias. En todas las regiones hay universidades, y esas universidades yo estoy seguro que les va a prestar asesoría en toda esa área, ¿ya? Así que ese es un elemento que ustedes tienen que considerar, que en las regiones
que están más lejanas, ¿cierto?, de la región metropolitana, lamentablemente, ¿cierto?, a lo mejor van a sufrir ese tipo de inconveniente y ahí ustedes van a tener que asumir, porque no siempre asumen los privados. Y cuando no asume el privado, necesariamente tiene que asumir el gobierno, y en este caso el gobierno local, que es el que más conoce la realidad de su comunidad. ¿Mm? Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera damos por finalizado el seminario del día de hoy. Agradecemos a nuestros expositores, Javier Naranjo, Ricardo Zamarreño, que nos acompañaron y resolvieron las dudas de nuestros participantes. Agradeciendo a cada uno de ustedes por conectarse. Los esperamos en una siguiente actividad. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Luego, gracias. Felicitaciones. Adiós. Muy bien. Adiós. Chao, chao.